Una vez más, dándoles las bienvenidas, queridas amigas, a un nuevo espacio de Conectadas, esperando que nuestro Dios de paz esté guardando sus corazones. Soy Egma de Rivas y quiero invitarlas a que podamos continuar estudiando el capítulo 5 de Efesios, el cual veremos hasta el versículo 17, y como hemos mencionado, aprendiendo a vivir como hijas de luz, como nos corresponde a los santos. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos venir, poner nuestra vida, nuestros corazones ante ti para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este estudio y que ayudándonos a abrir nuestro entendimiento para poder poner por obra lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Haciendo un ligero repaso de lo que hemos visto en los dos anteriores espacios, siempre eh, dentro de Efesios 5, queremos decir, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Debemos ser imitadoras de Dios como hijas amadas, que debemos andar en amor según 1 Corintios 13, como Cristo nos amó, que ninguna inmoralidad sexual debemos practicar siendo hijas de luz, que de nuestra boca deben salir palabras que den acciones de gratitud y alabanzas al Señor, que la inmoralidad sexual y la inmundicia no tiene lugar en el reino de Cristo y de Dios, que la ira de Dios viene sobre los que le desobedecen, que no debemos participar con los que desobedecen porque somos hijos de luz, que la inmoralidad sexual, la inmundicia, las vulgaridades están en contra del Espíritu Santo. Continuaremos con el versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? Viendo lo que está de acuerdo con el fruto del Espíritu Santo, tal y como dice el versículo 9. Lo que es agradable a Dios es lo que se hace en amor y con amor, lo que produce gozo en el Espíritu. Preguntémonos si la inmoralidad sexual, las palabras deshonestas, producirán gozo. Nos darán paz al hacerlo. Lo que es agradable al Señor será todo lo que hacemos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nuevamente, la palabra insiste de una manera firme, que no participemos en hacerlo, sino al contrario, hay que ver el error, el pecado. Tenemos que reprender lo que hacen. Queridas amigas, lamentablemente estas situaciones se dan en nuestras iglesias. De hecho, Pablo está hablando a creyentes, pues hay personas dentro de nuestra iglesia, dentro de las iglesias, que se encuentran fornicando o adulterando o en alguna otra cosa que son desagradables a Dios, con lo que hablamos, con la forma como nos expresamos, y quizás no hacemos ver el error y no reprendemos, o viceversa, porque muchas veces vamos a tener que también ser reprendidas nosotros. Y quizás, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos porque la otra persona no se enoje o no se moleste. Queridas amigas, somos llamadas a hacer ver el error, a reprender las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos seguir consintiendo el actuar de algunas personas sin reprenderlas, porque por ello seremos demandadas. En Ezequiel 3, del 17 al 19 dice, Ezequiel, pongamos ahí nuestro nombre, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas, su pueblo, nosotros somos su pueblo ahorita, que están en graves peligros. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselos a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por su mala conducta y tú no se lo adviertes,
esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Esta es una porción que aclara y apoya a lo que debemos de hacer como iglesia, como hija de luz. Y es más, habla de las consecuencias del no hacerlo. Esto es muy delicado, queridas amigas. Ya no debemos continuar dejando de hacer ver el error que, que están haciendo otros. Claro que esto lo debemos hacer andando en amor, no con juicio. Gálatas 6:1 dice que lo tenemos que hacer con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros también lo hagamos. El versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. Por supuesto que es penoso hablar de estas situaciones, pero lo tenemos que hacer. El versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas por evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto es un versículo que confirma o apoya lo que la iglesia debe hacer en el versículo 11. Como parte de la iglesia, como hijas de luz que somos, como imitadores de Dios, somos llamadas a hacer ver a quienes están en estas prácticas que están haciendo mal. En ese momento es revelado para ellos que lo que estaban haciendo sin saber, pues cuando llegamos a la iglesia, venimos del mundo donde esto se hace como normal, lo hacían, pues andaban en oscuridad. Dentro de la iglesia debemos, eh, debemos alumbrar la luz del Evangelio para que haya una revelación de la naturaleza del pecado. La iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad, como hemos dicho, de reprender el pecado, no sin antes dejar que la luz no sin antes dejar que la luz del Evangelio también ilumine la vida, nuestras vidas, para que podamos entender la verdadera naturaleza del pecado. La iglesia debe tener muy claro lo que es el pecado para estar listo para reprenderlo. Esta es una tarea de la iglesia, como lo vemos en el versículo 11. El versículo 14 dice, por lo cual dice, despertad, por tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es un versículo que en medio de lo que Pablo está hablando de la iglesia, se dirige a los muertos espirituales. No se está refiriendo a la iglesia. Despiértate, tú que duermes. Podemos ver que el dormir se usa para hacer una comparación con aquellas personas que se encuentran lejos de la realidad espiritual. Viven solo metidos en las cosas del mundo, las cosas terrenales, ajenas a las cosas espirituales, es decir, al margen de lo que Dios quiere para su vida. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como ya conocemos que en la mayoría de casos, cuando la Biblia habla de muertos, se refiere a la separación que el hombre tiene de Dios, separación de la gloria de Dios y que necesita encontrarse con su Creador a través del Señor Jesucristo. Ahí volverá a la vida, se levantará de los muertos cuando reconoce que está en pecado y se arrepiente, recibe el perdón de Dios a través de Cristo y Él alumbrará la vida. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diligente significa ser responsable y consecuentes en nuestro compromiso con Dios, sin apartarnos de su palabra. Debemos andar pues responsable y consecuente con nuestro compromiso con Dios, atendiendo su palabra, no como necios. El Salmo 14:1
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Podemos entender que un necio no toma en cuenta a Dios en su vida. No hay nadie que lo gobierne. No debemos vivir así, sino como sabio. Sabio se refiere a la habilidad otorgada por Dios a las personas en todos los aspectos de su vida. No debemos vivir sin tomar en cuenta a Dios, sino que guiados por Dios y andando en sabiduría. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo poniendo como prioridad a Dios, pues de todos es conocido que los días son malos. El versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Insensato dice que es la ausencia de sensatez, prudencia o sabiduría. Entendido es el que comprende, el que actúa sabiamente, presta atención. Es un creyente que comprende, vive la palabra, buscando la voluntad de Dios. Es así como debemos hacer. Queridas amigas, adicional a lo que habíamos sido enseñadas en los versículos del 1 al 9, en esta oportunidad hemos recordado, aprendido que como iglesia estamos llamados a reprender dentro de ella las obras infructuosas de Satanás, que a pesar de que esto es tema vergonzosos, debemos de tocarlo, debemos de hacerlo. Que como hija de luz, como iglesia, tenemos que poner estos pecados en evidencia y así revelar la naturaleza del pecado. Que hace en el versículo 14 hace un llamado a reconciliar con el Padre. En el versículo 15 dice que debemos andar diligentemente, no como necios, sino como sabios. El versículo 16, aprovechando el tiempo, haciendo como Dios quiere que hagamos, y el 17, ser entendido. Estas son las enseñanzas para que en ellas andemos los hijos de luz, los hijos de Dios, los imitadores de Él. Esta debe ser la conducta del creyente como un hijo amado de Dios. Y si dentro de nuestras amigas hubiese alguna persona que aún no se ha levantado de ese sueño y se encuentra separada de Dios, puede hacerlo a estas horas y arrepentirse y aceptar el perdón de Dios a través de recibir a Cristo y encontrarse con su Creador. Oremos. Nuestro buen Dios, muchísimas gracias porque a través de Efesios 5 nos has recordado la conducta que cada uno de tus hijos debemos tener, pero te suplicamos siempre que nos ayudes a no perderla de vista, a vivir sensatamente, entendiendo tu voluntad, aprovechando el tiempo para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Queridas amigas, no olvidemos que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.